Llevamos ya varios días hablando acerca del estado de la creación. En Romanos capítulo 8, que os invito a que vayáis buscando, el estado de la creación que se encuentra bajo maldición, porque Dios lo dijo al principio, cuando pecaron nuestros primeros padres, el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y aquí en Romanos capítulo 8 vemos que el apóstol ha hablado de esa maldición diciendo que la tierra está sujetada a vanidad o que está bajo la esclavitud de corrupción. Pero el apóstol, en esto que habla de la creación, también nos ha llevado a mirar más adelante y dice que la creación será liberada y dice también que los creyentes tendremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que a pesar de que se está hablando de la condición de la creación, se está hablando de la seguridad de la salvación del creyente. Y en relación con este asunto hemos dicho algo acerca de la falsedad de la teoría de la evolución. Es falsa, no puede ser cierta una cosa y la otra. Si la Biblia es la palabra de Dios, la teoría de la evolución es totalmente falsa. Y hemos hablado también del fracaso de los esfuerzos del hombre por arreglar la creación. Es imposible que el hombre, aunque fuera un hombre sin pecado, arreglara la creación, porque la creación está bajo la maldición de Dios. Y hemos visto que fue sujetada a vanidad por Dios y que será liberada de la esclavitud de corrupción también por Dios. Y habrá pues un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia y donde sus habitantes precisamente sean también perfectos en justicia y disfruten de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sepan lo que es la verdadera felicidad y lo que es la verdadera sabiduría. Y decíamos el último día que aunque el mundo nos ofrece otra sabiduría, otra felicidad y otra libertad, el mundo habla de esas cosas, pero que todas esas no son nada en comparación con lo que nos da el Señor. La sabiduría, que es auténtica, proviene de lo alto, dice Santiago. La libertad verdadera la da el Señor Jesucristo, el único que nos hace libres. La felicidad, el gozo verdadero, el que perdura, solamente lo tenemos con el Señor. Esto hemos estado viendo, pero el apóstol continúa con el mismo asunto en el versículo 22, que vamos a detenernos hoy. Y nos describe la condición de la creación como que está gimiendo. Antes nos ha dicho sujetada a esclavitud, sujetada a vanidad, bajo esclavitud de corrupción, y ahora nos va a decir que está gimiendo. Pero es, digamos, otra forma de hablar del mismo asunto. Esto es lo que ha dado lugar a los títulos de nuestras predicaciones en los últimos días. Si tenéis la guía, le estamos titulando El gemir de la creación o El gemido de la creación. Y es precisamente por esto que dice el apóstol en el versículo 22. Así que no nos detenemos más en esta introducción, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir su bendición antes de comenzar con el comentario. Leemos entonces Romanos capítulo 8 a partir del versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente, no cualquier anhelo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos que se están mezclando pues la creación y los hijos de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios hace con uno y con otros. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos, o vamos a orar. Padre nuestro, como hemos cantado, tú que eres el Dios santo, 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 a ti te damos muchas gracias porque podemos llamarte Padre, porque tú has querido que te llamemos Padre, porque podemos estar en tu presencia, y te damos muchas gracias por la salvación en tu Hijo y por la esperanza gloriosa que tú has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones.
no terminaríamos nunca en esta mañana de darte gracias por todas tus bendiciones materiales y espirituales, y queremos dártela también especialmente por tu palabra y lo que tú nos muestras en ella. Y Padre, venimos ante ti porque queremos pedir que tu Santo Espíritu, en tu voluntad, nos haga interiorizar aquellas cosas que debemos interiorizar, no solamente comprender o meter en nuestras mentes, sino interiorizar en nuestros corazones para que esto que vemos en tu palabra sirva para cambiar nuestras vidas. Es lo que deseamos, quizás con un anhelo no tan ferviente como el que tiene la creación, de salir de su condición. Y si es así, te pedimos perdón por ello, porque nuestro anhelo debería ser mucho mayor que el de la creación inanimada. Pero, Padre, en cierta medida lo tenemos porque tú lo has puesto en nosotros, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude para que vivamos de acuerdo a este anhelo y a esta esperanza con que debemos vivir, aguardando, como dice tu palabra, la bienaventurada manifestación, el bienaventurado regreso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para tu gloria lo pedimos y en su nombre, amén. Bueno, pues como en otras ocasiones, repetimos el versículo y vamos a echar un vistazo general a las cosas que contienen y después diremos algunos aspectos algo con más detalle. Así que versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si nos fijamos, en el versículo 20 nos ha hablado del pasado. La creación fue sujetada a vanidad, ¿vale? Pasado. En el versículo 21 nos habla del futuro. La creación será libertada. Y entre el pasado y el futuro, el tiempo presente. Sabemos que toda la creación gime a una. Así que eso tenemos en el versículo 22, el tiempo presente. Y si nos fijamos en el versículo, aquí se nos dicen 4 grandes cosas. 4 cosas, las 4 muy grandes. Y que las 4 deberían influir en nosotros. Primera cosa grande que vemos, la seguridad que los creyentes hemos de tener acerca de esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Que la creación está como está a causa del pecado del hombre. Esa es la primera gran cosa que tenemos aquí, la primera gran certeza. Tenemos que saber esto. Hemos de tener un conocimiento grande de esto y una seguridad grande en esto. ¿Por qué los creyentes? Pues porque los no creyentes no saben esto ni conocen esto. Dice Pablo en una carta a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ni las conoce ni las entiende. Pero que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos, dice Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, tenemos el Espíritu para que sepamos, y hemos de saber esto es así. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos con tanta seguridad? Pues por una parte lo sabemos porque tenemos ojos para ver que otra gente no lo tiene. No tenemos más que mirar la creación. Tenemos que saberlo porque miramos. No podemos ver la creación como la veíamos antes de ser cristianos. No podemos ver la creación como la ven las personas incrédulas. Ahora hablaré un poco más de ese asunto. Pero no hace mucho he estado viendo reportajes, me gustan ver cosas de animales en YouTube, y hay algunos reportajes que son espeluznantes. De la dureza o del sufrimiento que se crean los animales entre sí, unos con otros, la ley del más fuerte. Pues digo, nosotros tenemos que tener ojos para ver eso. Y además hemos de afirmar nuestra seguridad porque la palabra de Dios lo dice y nosotros decimos que creemos la palabra de Dios. Así que, sin lugar a dudas, hemos de tener clara esta doctrina, que el pecado primero de nuestros primeros padres y todos los pecados actuales que se han ido produciendo y que se siguen produciendo todos los días a montones en el mundo, eso da lugar a que la creación esté como está. Hemos de tener eso claro. Tus pecados y los míos contribuyen a este gemido.
y contribuyeron antes y siguen contribuyendo ahora y seguirán contribuyendo más adelante. Tenemos que tener eso claro, que no es que la creación esté así porque sí, ni por la teoría de la evolución, está así a causa de nuestro pecado. Y cuando digo nuestro, meto también los míos. Primera gran cosa. Segunda gran cosa, pues se habla aquí de una gran agonía, porque dice que la creación gime, y gime con dolores de parto. Como cuando una mujer está dando a luz, pero no termina de dar a luz. Las que habéis tenido hijos sabéis lo que es esto. El dolor se prolonga, la angustia se prolonga. Como cuando el Señor Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, cuando dijo que vendrían terremotos y guerras y pestilencia, que aquello sería nada más que el principio de dolores. Pues la creación gime con dolores de parto. Es la misma expresión que usa el apóstol Pablo, porque nos entendamos un poco lo que quiere decir, cuando habla de la carga que tenía en su corazón por los hermanos en Galacia que se estaban desviando o que eran débiles en la fe. Y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El verdadero pastor sufre dolores de parto hasta que Cristo se es formado en los cristianos. Y es un dolor de parto continuado, porque ese crecimiento no se produce en un día, ni en un año, ni en un mes, sino que es un crecimiento que va poco a poco, y el apóstol dice, sufro dolores de parto por vosotros. Así que ahí tenemos la gran agonía. En tercer lugar, la tercera gran cosa que tenemos es que hay un gran acuerdo, podemos decir, un gran concierto, porque hemos leído que toda la creación gime a una, lo cual quiere decir que todas y cada una de las partes de la creación están gimiendo, y no gimiendo de cualquier forma, sino gimiendo con dolores de parto. Así que hay una gran concordancia en el gemido, porque me entendáis o porque podamos entender un poco mejor esto. Imaginémonos un gran paritorio, un enorme paritorio con miles de mujeres, todas dando luz al mismo tiempo, pero sin ninguna que termine de dar a luz. Eso es lo que se nos está diciendo. Todas y cada una de las partes, todas individualmente y todas como un gran colectivo, todas gimiendo con dolores de parto. Esto, si pensamos un poco, hace la situación mucho más penosa. Es como añadir tristeza sobre tristeza o sufrimiento sobre sufrimiento. Pensemos un momento, si uno de nosotros, uno solo, está sufriendo en gran agonía, pero alrededor tiene un conjunto de personas que están tranquilas y que pueden animarlas, pues la agonía es más llevadera, ¿verdad? Pero si todos al mismo tiempo estamos en la misma condición, no hay alivio, ¿verdad? Miremos donde miremos, todos en la misma situación. Como cuando hay una guerra, ¿verdad? Y las pocas personas que quedan vivas tras un bombardeo, pues están todas en la misma situación, prácticamente. Eso significa toda la creación a una, toda juntamente. Así que tres grandes cosas. Es grande lo que sabemos, es grande la agonía y es grande a todo lo que alcanza la agonía. Y en cuarto lugar, la cuarta cosa que hace esto todavía peor es que dice el apóstol que la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Nos habla de un periodo de tiempo que también es muy grande, porque cuando el gemido o la agonía dura poco tiempo, bueno, pues es pasajera, ¿verdad? Pero el apóstol dice hasta ahora. Si dice hasta ahora, hemos de mirar que nos está señalando un comienzo. ¿Cuándo fue el comienzo? Hemos dicho, cuando pecaron nuestros primeros padres, ¿verdad? Pues Pablo dice, gime desde entonces hasta ahora. ¿Cuánto tiempo pasó desde aquel primer gemido hasta ahora, cuando escribe el apóstol? La teoría de la evolución dice que miles de millones de años, nosotros no creemos eso ni mucho menos, pero por lo menos 6.000, 8.000, 10.000 años es desde la creación
hasta ahora que escribe Pablo. Un tiempo muy largo, ¿verdad?, para que haya una gran agonía. Pero el hasta ahora se llega hasta nosotros también, ¿verdad?, que ya estamos viviendo 2000 años después que escribió Pablo. Así que a los años que he dicho antes le podemos sumar otros 2000 años más. ¿Y hasta cuándo será el hasta ahora? Y decimos, lo que nos ha dicho Pablo en los versículos anteriores, hasta que el Señor venga. Así que es una gran agonía que hemos de conocer, es una gran agonía de todas las partes de la creación y es una gran agonía que dura muchísimo tiempo y ante la cual la creación, si pudiera hablar, diría ¿hasta cuándo? En la Biblia aparece muchas veces la expresión ¿hasta cuándo? No sé si os sonará, pero la utilizan muchas veces los creyentes pidiendo a Dios justicia. Cuando los creyentes han estado envueltos en medio de situaciones muy difíciles o atacados por enemigos, han clamado alguna vez y han dicho a Dios ¿hasta cuándo? Han pedido misericordia con un ¿hasta cuándo? Dios mismo ha utilizado esa expresión cuando se dirigía a su pueblo rebelde y le decía ¿hasta cuándo? Y en el libro de Apocalipsis también aparece una expresión, una visión de las que tuvo Juan, que decía que los espíritus de los santos están allí delante del trono diciéndole al Señor ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los mártires? Así que un gran periodo de tiempo que hace la situación mucho peor. Pero podemos indicar una cosa más, pues el hasta ahora nos señala, a pesar de que el tiempo de gemir sea muy grande, nos señala que también habrá un final. Y como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando de la mujer cuando da a luz, dice el Señor, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor pone el ejemplo también de la mujer que da a luz. Tiene dolor, pero cuando ya termina y ha dado a luz, ya pasa la angustia, se olvida de la angustia porque hay un hombre en el mundo. Y le dijo el Señor a los suyos que estaban tristes, está en Juan capítulo 16, los suyos estaban tristes porque el Señor le decía que tenía que irse, tenía que dejarlo, tenía que morir. Y les dijo el Señor a continuación, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es la comparación que pone el Señor. Ahora estáis tristes porque estoy diciendo que me voy, que tengo que morir, pero tendréis gozo porque me vais a ver de nuevo. Se refería a la resurrección. Pero esto mismo podemos aplicarlo a lo que estamos hablando de la creación y del gemido. La creación está con dolores de parto, llegará un día en que alumbre, por así decirlo, tenga lugar el alumbramiento de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y eso será cuando el Señor regrese y nuestra tristeza se convertirá en gozo porque volveremos a ver al Señor. Eso mismo se puede aplicar. ¿Entendemos entonces el versículo, las partes principales? Sabemos algo con seguridad, sabemos que la creación está en una gran agonía, sabemos que está toda la creación, toda una, y sabemos que lleva muchísimo tiempo así. Y esto, como dice Pablo en el versículo 23 que hemos leído, si tenéis abiertos Romanos todavía, Romanos 8, 23, no nos tendría que llevar, lo digo a forma de pregunta, que cada uno se examine, no nos tendría que llevar a decir a nosotros también ¿hasta cuándo? Versículo 23 de Romanos, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Este gemido tan grande de la creación que conocemos perfectamente y que se prolonga y que es tan intenso, ¿no debería llevarnos también a nosotros a gemir y a decir hasta cuándo? Y como dice en el libro de Apocalipsis, decir una y otra vez, sí, ven Señor Jesús. Esto nos debe servir para algo, ¿no? Lo que sabemos. Bueno, pues me detengo un poco más en algunos aspectos del versículo. Dos cosas en que me voy a detener. La primera, ¿en qué sentido se dice aquí que la creación gime? ¿Cuál es el gemido de la creación? La primera cosa. La segunda que vamos a ver es si esto nos tiene que hacer ver algo
o tenemos que aprender algo acerca de esto. Pero en primer lugar, preguntémonos acerca del gemido. ¿Qué clase de gemido es? ¿Qué entendemos por esto? Evidentemente, como se está dando atributos humanos a la creación no gime, los que gemimos somos las personas. Para entender lo que se dice aquí de la creación, tendremos que preguntarnos cómo o por qué gemimos nosotros. ¿Vale? La creación no gime, pero nosotros sí. ¿Y por qué gemimos o cómo gemimos? Y no con cualquier gemido, porque hay muchas clases de gemido. Aquí se nos está hablando de algo muy grande, ¿verdad? Decimos. Bueno, pues yo creo que hay 3 aspectos en nuestro propio ser, puesto que somos cuerpo, alma y espíritu, pues hay 3 componentes de nuestro ser que nos llevan a gemir. ¿Me seguís? ¿Cuáles de ellos podemos ver en la creación? En primer lugar, hablemos de los gemidos espirituales. ¿Quiénes tienen gemidos debido a la condición espiritual? Y decimos, solo los creyentes. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la gente normal, el mundo natural, la gente natural no gime por las cosas espirituales, no entiende las cosas espirituales, gemirá por lo que sea, pero no por las cosas espirituales. Por las cosas espirituales y por la propia condición, gemimos nosotros. El miserable de mí del capítulo 7 es lo mismo que el versículo 23 que hemos leído hace un momento, que dice Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos para ser liberados. Así que, puesto que esto solamente es propio de los creyentes, no hemos de, extrapolar esta idea a la creación. La creación no tiene condición espiritual, por así decirlo, para tener este tipo de gemidos. Así que si tenemos que mirar en los gemidos de la creación, tendremos que mirar en los gemidos que tienen que ver con nuestro cuerpo y con nuestra alma, con nuestro cuerpo y con nuestra psicología. Esos son los gemidos que tenemos que mirar. Y en general, porque podríamos decir muchas cosas que ocasionan gemidos, en general creo que podemos distinguir 2 campos. El del cuerpo relacionado con los trabajos y con muchas más cosas que dan lugar a problemas y gemidos del cuerpo, y lo que tienen que ver con la corrupción, con el pecado y con cosas parecidas que dan lugar a gemidos del alma. Digo en plan general, porque los detalles serían interminables. ¿Qué produce el trabajo en nosotros? Cansancio, ¿verdad? Fatiga, malas relaciones, accidentes laborales, golpes, muertes. El trabajo que está maldito, Dios maldijo el trabajo, ¿verdad? Pues produce en nosotros gemidos. ¿Cómo? Quizás no como estos que nos dice la creación, pero digo que hay grados. No es lo mismo el gemido que me puede producir a mí si estoy 14 horas trabajando en la construcción, que puedo llegar a casa agotado y en cierto modo gimiendo o con dolores por eso, no es el mismo gemido que el que tenían los israelitas en Egipto, que nos dice en el libro de Éxodo, que gemían a causa de la dura servidumbre. Son distintos grados, ¿verdad? Pero lo que se nos está diciendo aquí es que la creación también, en cierto modo, gime por el trabajo que está haciendo. ¿Me seguís lo que estoy explicando? Tenemos necesidad de trabajar. Dios ha instituido el trabajo, pero como el trabajo está maldito, pues el trabajo trae muchísimos problemas de todo tipo, si no cada uno de nosotros miremos nuestro propio trabajo, sea el que sea, me da igual, ama de casa, empleado a sueldo, funcionario, o autónomo, o lo que quieras, o jubilado o jubilada, me da igual. Cualquier trabajo produce eso que he dicho antes, cualquier trabajo produce cardos y espinos, cualquier trabajo tiene sus grados de gemido. Bueno, pues fijémonos entonces en la creación y su trabajo. Cuando el apóstol dice que la creación gime con dolores de parto, podemos entender que es como si la creación estuviera agotada,
después de tanto tiempo, como hemos dicho, de dura servidumbre, más dura que la de los israelitas en Egipto, dura servidumbre a un hombre, a una persona, a una humanidad rebelde a Dios que usa la creación para el pecado y con el pecado. En ese sentido, la creación gime. En ese sentido, la creación, por así decirlo, como los esclavos israelitas, es como si estuviera intentando salir de la condición en que se encuentra sin poder, como si intentara renovarse sin poder hacerlo. Y hay muchos pasajes en la Escritura que nos dan pie a esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés dice Salomón que sale el sol y se pone y que se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eso es lo que todos sabemos. Pero la palabra que usa allí Salomón es como si el sol estuviera cansado de alumbrar al hombre en pecado y por la maldición tuviera que ir a su trabajo día tras día gimiendo. Lo mismo dice Job en su libro acerca de las nubes. Es lo que vemos en la tierra, que se labra y vuelve a producir sus malas hierbas. Es lo que se dice siempre, los ríos van a la mar y nunca se cansan de ir a la mar y van otra vez, y de la mar vuelven otra vez el agua a los ríos. Es lo que sucede en la creación cuando decimos viene la primavera con su aparente esperanza, pero después viene otra vez el verano, el otoño, el invierno y vuelta a empezar. Esto es como lo que sucede con algunos cuando llega el día de Año Nuevo. ¿Qué dice la gente? Año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Muchas buenas decisiones, muchas resoluciones para volver a hacer otra vez lo mismo de cada año y al año siguiente, pues algo así, hemos de entender. La creación está así, gimiendo por eso que querría, eso que hace, eso que tiene que seguir haciendo. Y en cuanto a la otra faceta que decía antes, he dicho gemidos por el trabajo físico, aunque trae otras cosas, gemidos psicológicos, gemidos en el alma, que se producen pues por la corrupción y el pecado, los que se producen como consecuencia de las relaciones personales y de todo lo que trae el pecado. También gime la creación por eso. Hay en algunos lugares calor en extremo, en otros frío en extremo, en unos hay agua en demasía, en otros hay sequedad extrema, hay derramamiento de sangre, hay sufrimientos de todo tipo. Dice el profeta Jeremías, no vamos a buscarlo, pero os lo leo. Así se lamentaba el profeta, decía, ¿hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Dice que la tierra está de luto y pregunta, ¿hasta cuándo estará de luto? Y dice, por la maldad de los que moran en ella, por la maldad de los que moran en ella, esta es la doctrina que sabemos, han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra? Dice el profeta. Los animales y todo está siendo destruido porque el hombre sigue diciendo, Dios no verá nuestro fin. Porque el hombre natural no tiene en cuenta, no ve lo que Dios está haciendo y sigue diciendo, Dios no hay, Dios no me ve, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Y así leemos una y otra vez en los profetas este tipo de dolor debido al pecado del hombre. En el libro de Joel dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. Qué triste es eso, ¿verdad? Que alguien siembre y como no llega la lluvia a tiempo, lo que siembra se pudre. Eso es el gemir de la creación. Los graneros fueron asolados, se secó el trigo, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Ahí sigue diciendo. Así Dios durante mucho tiempo ha hecho y sigue haciendo que en unos lugares haya lluvia y que en otros no lo haya. Y la Biblia está llena de ejemplos. Nos acordamos del caso en la época del profeta Elías,
por 3 años, más de 3 años, 3 años y medio, no habrá lluvia ni rocío. Castigo por el pecado. En otros casos envía lluvias torrenciales que lo estropea todo. En el libro de Joel tenemos que Dios envió a la oruga, al saltón y al revoltón para que se comieran las cosechas. En otros casos manda enemigos. Libro de Isaías, mandaré a una nación perversa contra vosotros. En otro caso manda pestilencias y enfermedades. Dios tiene muchos modos de castigar al hombre por su pecado. Y uno de ellos que emplea con frecuencia es la misma creación. Si la creación abriera la boca, si Dios permitiera que la creación hablara, ¿qué nos diría? Dios ya la oye, pero a nosotros, ¿qué nos diría? Porque somos nosotros los responsables de eso. Pues creo que nos diría algo parecido a lo que le dijo la burra de Balaam. A Balaam. ¿Nos acordamos qué le dijo la burra a ese animal? ¿Nos acordamos del caso? Era una burra que había sido fiel, podemos decir, a su dueño durante toda la vida, y en una ocasión pues la burra se paró en un camino y Balaam tuvo que azotarla muchas veces. Porque Balaam iba haciendo algo en pecado y el ángel de Dios se puso delante del animal para que el animal no anduviera. El animal dijo: ¿qué te he hecho? Para que me trates así. ¿Qué te he hecho? Tantos años te he servido, ¿hasta cuándo vas a seguir azotándome? Así que es nuestro pecado el que produce el gran trabajo y el gemido de la creación y el gran dolor, como dolores de parto, en la creación. Cuanto más pecado, más gemido. Podemos pensar también en lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? No hubo, digamos, una revolución en la creación, el sol se oscureció, las rocas se partieron, hubo un gran terremoto. Evidentemente es la mano de Dios. ¿Pero por qué? Y decimos a causa del pecado del hombre. Así que ya sabemos algo de por qué gime la creación. ¿Qué tipo de gemido? Preguntémonos ahora si nosotros hemos de ver o aprender algo en esos gemidos. ¿Qué hemos de ver? Ya que sabemos esta doctrina y la sabemos también, ¿qué debemos ver en ello? Cuando vemos la creación en las que llamamos catástrofes naturales, ¿qué hemos de ver los cristianos? Si es que hemos de ver algo, ¿qué hemos de aprender los cristianos? O las vemos como las ve todo el mundo y ya está. Pues digo algunas cosas que creo que debemos ver. Si estamos diciendo que el gemido de la creación es la reprensión de Dios, ¿no estamos diciendo eso? La tierra maldita por nuestra causa, hemos de ver en los gemidos de la creación una reprensión también hacia nosotros mismos, que en última instancia somos los causantes. Y cada vez que la creación gime, deberíamos de pensar en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestra falta de gratitud a Dios, porque creo que no debemos ser los cristianos menos sensibles que la creación. Te pregunto, ¿lo has pensado alguna vez así? Quizás no. ¿Has pensado que cuando hay una inundación en tal sitio, un terremoto, sucede lo que sucede, un volcán que entra en erupción y se lleva? ¿Has pensado alguna vez que Dios te está reprendiendo a ti por tu pecado? Es que eso es. Es que esa es la explicación, es que esa es la doctrina que decimos que creemos, ¿no? Así que cuando decimos no llueve, qué pena que no llueve, o hay que ver que está lloviendo tierra en vez de llover agua, o hay que ver que hemos de ver, en vez de decir lo que decíamos antes, lo que dice todo el mundo, hemos de ver que eso es una reprensión por nuestro pecado, que Dios nos está llamando la atención por nuestro pecado, que
como he leído que decía el profeta, la tierra está de luto y no podemos seguir diciendo, como la demás gente, Dios no verá nuestro fin. Dios no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ni lo que sucede tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. El pecado trae muerte y el pecado trae más y más gemido. Otro profeta dijo, profeta Oseas, la Biblia está llena de este mensaje. El profeta escribió, perjurar, mentir, matar, robar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. La condición en un momento determinado, parecida a la de hoy, ¿verdad? Perjurar, mentir, matar, robar, homicidio, adulterar y más cosas que podíamos decir. Y dice el profeta, por lo cual se enlutará la tierra, lo mismo que el otro profeta. Y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. La persona natural no se siente reprendida ni castigada por lo que sucede en la creación. Y en la Biblia aparecen incluso los profetas ordenados por Dios dirigiéndose algunas veces a la creación porque era en vano que se dirigieran a las personas. Estaban tan cansados de decirle a las personas las cosas que Dios le dice, háblale a los montes y háblale a los collados y háblale porque el hombre no se entera. Así que la creación que no ha pecado gime y el hombre que peca no se siente reprendido por ello. ¿Qué hemos de ver también? Pues estos gemidos tienen que servir, si para reprendernos, tienen que servir para despertarnos. Porque muchas veces estamos dormidos a ellos y tienen que servir para despertarnos. Los incrédulos, repito, no tienen ojos para ver esto, pero los cristianos deberíamos estar profundamente conmovidos en nuestro interior por los gemidos de la creación, porque son gemidos debido al pecado. No podemos, dice la Biblia una y otra vez, nos dice que los cristianos no podemos estar dormidos, no podemos ser como los que duermen. Se nos dice, velad y estad despiertos, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Hemos de despertarnos por estas cosas. Decimos, ahora está de moda la ecología, como decía el otro día, ¿verdad? Y toda la gente a ver si no consumimos plásticos, pero los cristianos no tenemos que quedarnos en eso solamente, tenemos que ver más y despertarnos. Y los no cristianos también deberían despertarse ante este mensaje. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En el libro de Job, en el capítulo 12, dice, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Y está diciendo, pregunta a la creación. Y sigue diciendo, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? Pregunta a los peces, pregunta al mar, pregunta a los animales, que seguro que todos ellos entienden lo que está sucediendo. Así que si vemos y nos despertamos y somos reprendidos, pues tendremos que ver algo acerca de la decadencia en que están todas las cosas, ¿no? En tercer lugar, ¿qué hemos de ver en los gemidos de la creación? Pues una acusación de la creación contra nosotros mismos. Doy un paso más. Hemos de despertarnos, hemos de sentirnos reprendidos y hemos de saber que hay una gran acusación contra nosotros. Pablo dice en la carta a los romanos que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan. Hay un tipo de gemido común cuando las personas tienen comunión entre ellas. Nosotros gemimos en común con la creación, acabamos de leer. Pero lo que estoy diciendo es que llegará un día en que la creación, los gemidos de la creación sirvan como acusación para nosotros. Y ahí es donde cada uno de nosotros tendremos que preguntarnos, ¿cómo me voy a presentar delante del juez con esta acusación tan grande?
¿Entendéis que los gemidos nos acusan? No es gemido de simpatía, sino es gemido en contra de nosotros. Acusados por los gemidos de la creación. La creación dice como aquella viuda que fue a un juez injusto, que iba una y otra vez y le decía, hazme justicia con mi adversario. Pues exactamente igual. Todas las cosas que hemos usado mal en la creación testificarán contra nosotros. Os digo algunas. El profeta Habacuc dice que las piedras de nuestras casas y las maderas de nuestras casas testificarán contra nosotros. ¿Alguien puede decir esto cómo es? ¿No habrá un incendio enorme y todo desaparecerá y quedará deshecho? ¿No van a estar allí las piedras y las maderas? Físicamente no, pero su acusación estará presente. Y nos acusarán, por ejemplo, en nuestras casas, lo que tenemos en nuestras casas que hemos obtenido en pecado. Nos acusará. Nos acusará lo que hemos visto en nuestras casas que ha sido para alimentar el pecado. Nos acusarán los deseos que hemos tenido en nuestras casas que no han sido conforme a la voluntad de Dios. Nos acusará los pensamientos que hemos tenido, las palabras que hemos hablado. Todo lo que hay en la creación nos acusará, porque tiene razón para que nos acuse. Y digo, todos debemos pensar en el modo en que podemos hacer frente a esa acusación. ¿Cómo iremos delante de Dios con esa acusación? Pues no conozco más que dos modos. Y repito, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Puedes ir con toda la acusación de tus pecados delante de Dios y Dios como juez justo te va a condenar porque la acusación es cierta. O puedes ir con los méritos de Cristo. Ya no hay más. Y hemos de despertarnos de nuestro letargo y hemos de ver eso que la creación nos acusa y hemos de mirar las cosas como hemos de mirarlas y hemos de mirar que la creación nos reprende. ¿Y qué debemos aprender? Eso es lo que debemos ver. ¿Y qué debemos aprender? Hago una pregunta. ¿Creemos de verdad esta doctrina que estamos diciendo y que el apóstol nos está mostrando? ¿Que la creación gime con grandes dolores y durante mucho tiempo a causa de nuestro pecado? Pues si creemos eso, además de ver las cosas de modo distinto, tendremos que aprender, pero aprender para vivir también de manera distinta. Cosas que hemos de aprender. Pues hemos de aprender la primera cosa acerca de la vanidad de todo lo que hay aquí, ¿no? Si la creación gime y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y todo será deshecho por el fuego, tendremos que concluir, todo lo que hay aquí es vano. Son vanas las posesiones, son vanas las herencias, son vanos los honores, son vanos los placeres, son vanas todas las cosas, la felicidad de aquí es vano, el descanso es vano. Como dijo el profeta, este no es el lugar del reposo, porque está contaminado y corrompido grandemente. Así que los gemidos de la creación tienen que servir para que nos desapeguemos cada vez más de las cosas de aquí abajo. Si todo es vano, si no sirve para nada, ¿para qué quieres tener más? ¿Para qué quieres otro coche? ¿Para qué quieres ir de vacaciones en vez de a Matalascaña y a no sé dónde, a Cancún? ¿Para qué? ¿Para qué? Si todo eso es vano. ¿Para qué? Cada vez que veamos el gemido de la creación, y lo podemos ver si tenemos ojos para ver, tendremos que decir, esto es vano, esto está todo bajo pecado. ¿Qué habremos de aprender también? Pues aborrecer el pecado. ¿Qué pecado? Todo pecado en nosotros mismos, porque los gemidos son consecuencia del pecado. Por tanto, tenemos que ser mucho más prudentes con nuestras vidas en adelante con los pecados, porque cualquier pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, ¿verdad? En las casas, en las familias, en las iglesias, en las naciones, donde sea. Y todo eso tiene que servir los gemidos de la creación para que aborrezcamos cada vez más el pecado, porque cuanto más pecado, más gemido. Metámonos eso en la cabeza. El pecadillo que tú dices, este no tiene importancia, eso contribuye, gemido de la creación. Y más gemido de la creación.
La tercera cosa que tenemos que aprender es la paciencia a vivir aquí mientras que vivimos con la esperanza de la liberación. Lo mismo que la creación, ¿verdad? Si estamos en un sitio donde compartimos los gemidos, pues también compartiremos los sufrimientos, aunque seamos cristianos. Hay hermanos ahora, seguramente, en la guerra que tenemos por delante, que les habrá pillado también la guerra y que estarán sufriendo, igual que hay hermanos sufriendo en otros lugares del mundo. Es que si la tierra está de luto y este no es el lugar de reposo, pues iremos padeciendo los mismos padecimientos que nuestros hermanos en todo el mundo. Así que mientras tanto, mientras que estamos aquí en este lugar de gemidos y aflicciones, tendremos que tener paciencia porque vamos a tener gemidos y aflicciones. Y las vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y las vamos a tener a causa del pecado. Hemos de tener paciencia. No es este el lugar de reposo. Y hemos de mantener la esperanza de la liberación. Cuando Samaria, la capital del reino de Israel, fue sitiada hasta el punto de que las madres se comían a sus hijos, mucho más de la hambruna que puede estar sucediendo ahora en Ucrania con Rusia, ¿verdad? Hasta el punto de que las madres se comían a sus hijos. El rey envió un mensajero a Eliseo que le dijo unas palabras que no denotaban más que rebelión a Dios, desconfianza de Dios, desprecio de Dios. Le dijo a Eliseo, ¿por qué vamos a esperar más a Dios? Pero este no puede ser el pensamiento de ningún cristiano, estemos en la situación que estemos, por más amarga que sea. Hemos de esperar en Dios y hemos de esperar a Dios. Hay gemidos y habrá dolores de parto, pero habrá el gozo de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura. Tenemos que no perder la esperanza y, mientras tanto, con paciencia, soportando y cumpliendo nuestros deberes como cristianos. Y la cuarta cosa que debemos aprender de estos gemidos es, no me voy a detener mucho en esto, a arrepentirnos y a humillarnos delante de Dios por nuestro pecado. La creación gime extraordinariamente por el primer pecado y por los muchísimos pecados. Los impíos son una carga para la creación. Nosotros, por tanto, debemos arrepentirnos y procurar no agrandar más esa carga. Dice el libro del Levítico, la tierra fue contaminada y yo visité la maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Una y otra vez se habla del castigo sobre la tierra y del castigo sobre todo lo creado y del castigo sobre los moradores. ¿Está clara la lección, hermanos? Hay una gran doctrina, hay una gran agonía, hay una gran multitud de cosas creadas que están en agonía. Hay mucho tiempo, hace mucho tiempo que dura la agonía y nosotros hemos de ver eso de otra manera distinta como lo ve la gente. Hemos de ver ahí nuestra reprensión, nuestra acusación y hemos de aprender pues muchas cosas acerca de eso. Pues termino con unas aplicaciones finales. Quizás para repetir algo de lo que he dicho, pero bueno, lo recalco. En primer lugar, hemos de ver que el pecado es un gran enemigo para nosotros, para la creación, para todo el mundo. Es lo que trae toda la miseria que hay en el mundo, es el pecado. El pecado es nuestro gran enemigo. Y la tierra, que tenía que haber sido la creación, digamos, como un gran concierto alabando a Dios, con el hombre incluido, es ahora como un conjunto de cosas en donde todos los instrumentos están desafinados y todos están chirriando y ninguno sabe lo que va a tocar. Esa es la creación, ¿verdad? El pecado es el que ha traído toda la miseria. Pero en medio de todo eso, los cristianos somos los únicos que podemos alabar verdaderamente a Dios, conociendo lo que conocemos y sabiendo lo que sabemos y sabiendo que la situación es pasajera, que llegará el día del alumbramiento, somos los únicos que podemos y que debemos alabar a Dios. En segundo lugar, puesto que el pecado es el que trae toda la ruina y la Biblia dice que el impío trae la ruina sobre la creación, os leo lo que dice un proverbio. Proverbios capítulo 11 dice:
en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Así que, ¿qué digo? Que puesto que estamos en un lugar de tanto pecado y de tanta maldición a causa del pecado, nosotros los cristianos hemos de esforzarnos por ser una gran bendición allí donde estamos. En el sitio de trabajo, en la familia, en la iglesia, en el área de influencia, tenemos que ser una gran bendición por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestras oraciones, por las personas. Hemos de funcionar así, porque así estamos y para eso hemos sido puestos. Otra aplicación. Si vemos esto y creemos esto, hemos de dejar de pensar en la buena suerte o en la mala suerte, o en que ahora no llueve, qué pena que no llueve, o qué pena que hace mucho calor, o qué pena que hace mucho frío. Cuando nos estamos quejando de eso, nos estamos quejando de Dios. El hombre natural no tiene presente la mano de Dios. Los incrédulos no ven a Dios y cuando sucede algo, maldicen la providencia de Dios en todo caso, si tienen que decir algo. Pero nosotros en los gemidos de la creación hemos de ver la mano de Dios y hemos de ver, no pensar como nos dice el mundo y los medios de comunicación, que está muriendo gente inocente. No muere nunca nadie inocente, a no ser que sea un verdadero cristiano. Es duro, pero eso es lo que dice la Biblia. No queremos que haya sufrimientos y males en el mundo, no queremos que los gemidos aumenten, pero no es la mala suerte, sino es el castigo de Dios sobre la humanidad y sobre las personas a causa del pecado. Dice el libro del profeta Isaías: Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. ¿Más claro que eso? Suceden cosas, pero ellos no ven, no te ven a ti, pero dice, verán al final y se avergonzarán. Al final verán y se avergonzarán. Como mucho la gente ve las causas, pero no ven la causa primera, la causa con mayúscula, que es la que origina todas las cosas. En cuarto lugar, ni que decir tiene que hemos de aprender como cristianos a cuidar la creación. Decía el otro día, los ecologistas pueden tener otras razones, pero nosotros como cristianos tenemos razones mucho más poderosas para cuidar la creación, para cuidar a los animales, para cuidar todo lo que Dios ha hecho, para no añadir más gemido. Dios se preocupa, no se preocupa de los animales. En la destrucción de Nínive, cuando Jonás fue enviado, ¿qué dijo Dios? Al final del libro de Jonás lo tenemos. No se preocupó Dios solamente por los habitantes de Nínive, que Jonás quería que destruyera, sino también por los animales que vivían ahí en Nínive. Dice un proverbio, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Con esto no doy la razón a los animalistas, ni a la nueva ley que quiere o ha sacado ya nuestro gobierno, donde pone o va a poner a los animales a la misma altura que las personas o incluso a más. No estoy diciendo eso. Cuando no se tiene luz, cuando no se tiene rumbo, el hombre hace lo que sea. O maltrata al animal o dice que el animal es como una persona y tiene tanto derecho como una persona. Cuidado con eso, hermano. Hemos de cuidar a los animales, pero las personas son mucho más que los animales. Y no podemos decir, tengo tiempo para los animales, tengo dinero para los animales, pero no tengo tiempo, ni dinero, ni nada, ni afecto para las personas. Cuidado con eso. En quinto lugar, debemos también ver el embotamiento que produce el pecado en el corazón de las personas. Y deberíamos pedir a Dios que nosotros fuéramos mucho más afectados por el gemir de la creación como consecuencia del pecado. Las personas no se dan cuenta de eso. Su corazón está endurecido y nadie va a decir cuando viene una tormenta es consecuencia del pecado. No va a decir eso. En todo caso le echará la culpa a alguien que contamina, pero a su pecado evidentemente no. Pues hemos de pedir a Dios que nos haga sentir y ver, estar más afectados con estas cosas del pecado.
Termino ya. Evidentemente esto tendrá que servirnos también para mirar más las cosas de arriba y hacernos tesoros en el cielo, ¿no? Cualquier amor desordenado hacia algo o hacia alguien de aquí abajo es una cosa necia, porque es algo que está bajo maldición y que pronto va a desaparecer. Y finalmente, hemos de pensar también lo que nos dice la Escritura, que hemos de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente. Dios es cierto que nos dice la Biblia que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, pero hemos de tener mucho cuidado de no poner nuestro contentamiento en las cosas sensuales, en las cosas de los sentidos, porque estamos, como dice Salomón, en la casa del luto, la tierra está en luto, y no tiene mucho sentido que en una casa donde hay luto, ¿verdad?, una persona esté haciendo una fiesta muy grande. Tendrá que ser comedida. Pues eso es lo que nos dice Dios acerca de las cosas con que disfrutamos. ¿Podemos disfrutar de todas las cosas? Podemos disfrutar de todas las cosas, pero sin perder de vista a Dios y sin perder de vista que somos extranjeros y peregrinos. Que da igual, hermanos, que da igual tener un poco más o un poco menos, que da igual tener, por así decirlo, una tele más grande o una tele más chica, o un coche que sea un Mercedes o un coche que sea un 600, que da igual tener una lámpara muy grande que tener una lamparita, que da igual. Hemos de acostumbrarnos a eso, a quitarnos de las cosas del mundo, que da igual, que no hace falta tener un chaleco de marca, que podemos tener uno que nos haya costado 2 euros, que da exactamente igual, que no tengo que depilarme en un sitio donde me cuesta 500 euros la depilación, por decir una barbaridad, es cuando yo me puedo quitar los pelos con las pinzas, que da igual, que el mundo no tiene nada que ver con Dios. Y los gemidos de la creación deberían enseñarnos a vivir de otra manera. Seguramente que entonces gemiríamos menos y nos quejaríamos menos. En vez de ver siempre el lado malo, como decimos, el vaso medio lleno, veríamos mucho más las bendiciones de Dios de que disfrutamos. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos haga interiorizar y entender estas cosas. Que así sea.